Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. 1919. Nota introductoria. En una carta a Ferenczi del 24 de enero de 1919, Freud le anunciaba que estaba escribiendo un artículo sobre el masoquismo. Fue terminado e intitulado a mediados de marzo, y se publicó en el verano del mismo año. 175. Este trabajo consiste, en su mayor parte, en una minuciosa indagación clínica acerca de una clase particular de perversión. Los hallazgos de Freud iluminan especialmente el problema del masoquismo y como está implícito en él, su propósito era, asimismo, ampliar el conocimiento de las perversiones en general. Desde este punto de vista, el artículo puede considerarse un complemento al primero de los 3 ensayos de teoría sexual 1905. Sin embargo, a esto se agrega un examen, al cual Freud atribuía suma importancia, de los motivos que llevan a la represión, con especial referencia a las teorías que al respecto propusieron Flayes y Adler. Si bien el mecanismo de la represión había sido exhaustivamente considerado en 2 de los trabajos metapsicológicos de Freud, en La represión, 1915 y en la sección IV de Lo inconsciente, el problema de los motivos que la originan, mencionado al pasar en la última sección del análisis del Hombre de los Lobos, 1918, no es tratado en ningún lugar de una manera tan completa como aquí. Por supuesto, este problema había interesado y aún intrigado a Freud desde sus primeras épocas, y hay numerosas referencias a él en la correspondencia con Flayes. Hacia el fin de su vida volvió a abordarlo, en Análisis terminable e interminable, 1931. Donde discutió una vez más las teorías de Flayes y de Adler. James Siraclay y 176. 1. La representación, fantasía, pegan a un niño, es confesada con sorprendente frecuencia por personas que han acudido al tratamiento analítico a causa de una histeria o de una neurosis obsesiva. Nota. El verbo castellano, licuar, no admite, en el uso corriente, la voz pasiva, ser pegado, que sin embargo adquiere valor teórico en el tratamiento de este tema. Por ello, traduciremos indistintamente, schlagen, por, pegar, o, azotar. La expresión, Schlichfanfasie, será vertida como, fantasía de paliza. Texto. Pero los casos pueden ser todavía más numerosos. Es harto probable que se presente también a quienes, exentos de una enfermedad manifiesta, ni se han visto llevados a adoptar esa resolución. A esta fantasía se anudan sentimientos placenteros en virtud de los cuales se la ha reproducido innumerables veces o se la sigue reproduciendo. En el ápice de la situación sentada se abre paso casi regularmente una satisfacción onanista, obtenida en los genitales, por tanto, al comienzo por la propia voluntad de la persona, pero luego también con carácter compulsivo y a pesar de su empeño contrario. La confesión de esta fantasía solo sobreviene con titubeos. El recuerdo de su primera aparición es inseguro, una inequívoca resistencia sale al paso de su tratamiento analítico, y la vergüenza y el sentimiento de culpa quizás se movilizan con mayor vigor en este caso que a raíz de parecidas comunicaciones sobre los comienzos recordados de la vida sexual. Al fin se puede establecer que las primeras fantasías de esta clase se cultivaron muy temprano, sin duda a mes de la edad escolar, ya en el 5º y 6º años. Pero cuando el niño presencia en la escuela como otros niños son azotados por el maestro, esa vivencia vuelve a convocar aquellas fantasías si se habían adormecido, las refuerza si aún persistían, y modifica de manera apreciable su contenido. A partir de entonces, muchos niños, en número indeterminado, son azotados. 177. El influjo de la escuela era tan nítido que los pacientes en cuestión ensayaban al comienzo reconducir sus fantasías de paliza exclusivamente a tales impresiones de la época escolar, posteriores al 6º año. Sin embargo, ello en ningún caso resultó sostenible, las fantasías habían estado presentes desde antes. Si y los cursos superiores de la escuela cesó el azotar a los niños, su influjo fue sustituido con creces por el de las lecturas que enseguida adquirieron significatividad. En el medio de mis pacientes eran casi siempre los mismos libros asequibles para los jóvenes, aquellos cuyo contenido proporcionaba nuevas incitaciones a las fantasías de paliza, la llamada Bibliothèque Rose, La cabaña del tío Tom y otros del mismo tenor.
Compitiendo con estas obras literarias, la actividad fantaseadora del propio niño empezaba a inventar profusamente situaciones e instituciones en que unos niños eran azotados o recibían otra clase de castigos y correctivos a causa de su conducta díscola y malas costumbres. Puesto que la representación, fantasía, un niño es azotado, era investida regularmente con elevado placer y desembocaba en un acto de satisfacción autoerótica placentera, cabía esperar que también contemplar cómo otro niño era azotado en la escuela hubiera sido una fuente de parecido goce. No obstante, no sucedía así. Vivenciar escenas reales de paliza en la escuela provocaba en el niño espectador una peculiar emoción, probablemente una mezcla de sentimientos en la que la repulsa tenía participación considerable. En algunos casos el vivenciar objetivo de las escenas de paliza se sentía como insoportable. Por otra parte, aun en las refinadas fantasías de años posteriores se establecía como condición que los niños que recibían el conectivo no sufrieran un daño serio. Era forzoso inquirir por el nexo que pudiera existir entre la significatividad de las fantasías de paliza y el papel que los correctivos corporales objetivos habían desempeñado en la educación hogareña del niño. La conjetura más inmediata, a saber, que existiría una relación inversa, no pudo probarse a consecuencia de la unilateralidad del material. Las personas que brindaron la tela de estos análisis muy rara vez habían sido azotadas en su infancia, y en todo caso no habían sido educadas a palos. Claro está que todos esos niños en algún momento habían sentido la superior fuerza física de sus padres o sus educadores. En cuanto al hecho de que nunca faltan vapuleos entre los niños mismos, no es menester ileslacarlo expresamente. 178. La investigación quiso averiguar algo más, desde luego, acerca de aquellas fantasías tempranas y simples que no acusaban de manera evidente el influjo de impresiones escolares, ni de escenas tomadas de la lectura. ¿Quién era el niño azotado? ¿El fantaseador mismo o un extraño? Era siempre el mismo niño o uno cualquiera cada vez. ¿Quién lo azotaba? Un adulto. ¿Y quién, en tal caso? ¿O el niño fantaseaba que él mismo azotaba a otro? Ninguna de estas preguntas recibió esclarecimiento, sino solo esta única, esquiva, respuesta: no sé nada más sobre eso, pegan a un niño. Las averiguaciones acerca del sexo del niño azotado tuvieron más éxito, pero tampoco aportaron luz alguna. Muchas veces se respondió, siempre son varoncitos, o, siempre nenas, a menudo se dijo, no lo sé, o, es indiferente. En ningún caso se obtuvo lo que interesaba al inquiridor, un vínculo constante entre el sexo del niño fantaseador y el del azotado. En alguna ocasión emergió todavía un detalle característico del contenido de la fantasía: el niño pequeño es azotado en la cola desnuda. Bajo estas condiciones, al comienzo no fue posible decidir siquiera si el placer adherido a la fantasía de paliza debía caracterizarse como sádico o como masoquista. 2. De acuerdo con nuestras actuales intelecciones, una fantasía así, que emerge en la temprana infancia quizás a raíz de ocasiones casuales y que se retiene para la satisfacción autoerótica, solo admite ser concebida como un rasgo primario de perversión. Vale decir, uno de los componentes de la función sexual se habría anticipado a los otros en el desarrollo, se habría vuelto autónomo de manera prematura, fijándose luego y sustrayéndose por esta vía de los ulteriores procesos evolutivos, ni propio tiempo, ni esriguaría una constitución particular, anormal, de la persona. Sabemos que una perversión infantil de esta índole no necesariamente dura toda la vida, en efecto, más tarde puede caer bajo la represión, ser sustituida por una formación reactiva o ser transmudada por una sublimación. ¿Acaso suceda, en realidad, que la sublimación provenga de un proceso particular que sería atajado por la represión? 179. Pero si estos procesos faltan, la perversión se conserva en la madurez, y siempre que en el adulto hallamos una aberración sexual, perversión, fetichismo, inversión, y tenemos derecho a esperar que la exploración anamnésica nos lleve a descubrir en la infancia un suceso fijador de esa naturaleza. Mucho antes del advenimiento del psicoanálisis, observadores como Binet ya habían podido reconducir las aberraciones sexuales raras de la madurez a esta clase de impresiones sobrevenidas justamente en una misma época de la infancia, a los 5 o 6 años. Es verdad que se tropezaba ahí con una barrera para nuestra comprensión, pues las impresiones fijadoras carecían de toda fuerza traumática.
las más de las veces eran triviales y no emocionantes para otros individuos. No se podía decir por qué el pujar sexual se había fijado justamente a ellas. Pero su significatividad podía hallarse en que ofrecían a esos componentes sexuales prematuros y en acecho una ocasión, aunque casual, para adherirse a ellas, y cabía prever que la cadena del enlace causal tendría en alguna parte un término provisional. Y en este sentido, la constitución congénita parecía llenar todos ellos requisitos para ser ese punto de apoyo. Si ese componente sexual que se separó temprano es el sádico, nos formamos, sobre la base de intelecciones obtenidas en otro terreno, la expectativa de que su ulterior REPR genere una predisposición a la neurosis obsesiva. No puede afirmarse que esa expectativa sea contradicha por el resultado de la investigación. Entre los 6 casos sobre cuyo estudio en profundidad se basa esta breve comunicación. 4 mujeres y 2 hombres, había 2 de neurosis obsesiva, uno gravísimo, incapacitante, y uno de mediana gravedad, accesible a la terapia. Además, un tercero presentaba al menos algunos rasgos nítidos de la neurosis obsesiva. Un cuarto caso era sin duda una histeria neta con dolores e inhibiciones, y un quinto, que acudió al análisis meramente por un desconcierto en su vida, no habría recibido clasificación alguna en el diagnóstico clínico grueso o se lo habría despachado como psicastenia. No cabe desilusionarse por esta estadística, pues en primer lugar sabemos que no toda predisposición se desarrolla hasta la afección plena y, en segundo, tenemos derecho a conformarnos con explicar lo que existe y a eludir, en general, la averiguación de por qué algo no se produce. 180. Nuestras presentes intelecciones nos permitirían adentrar hasta este punto, y no más allá, en la comprensión de las fantasías de paliza. Es verdad que el médico analista, siempre que debe confesarse que esas fantasías las más de las veces permanecen apartadas del restante contenido de la neurosis y no ocupan un sitio legítimo dentro de su ensambladura, siente la sospecha de que el problema no ha quedado resuelto con ello. Empero, como lo sé por mi propia experiencia, uno suele desdeñar de buen grado tales impresiones. 3. En sentido estricto, ¿y por qué no lo tomaríamos con todo el rigor posible? Solo merece el título de psicoanálisis correcto el empeño analítico que ha conseguido levantar la amnesia que oculta para el adulto el conocimiento de su vida infantil desde su comienzo mismo, o sea, desde el 2º hasta el 5º año, más o menos. Nunca se lo dirá con voz suficientemente alta ni se lo repetirá lo bastante entre analistas. Los motivos para descuidar esta admonición son, en efecto, bien comprensibles. Uno querría obtener éxitos útiles en el plazo más breve y con el menor trabajo. Pero en el presente el conocimiento teórico sigue siendo incomparablemente más importante para todos nosotros que el éxito terapéutico, y quien desdeñe los análisis de la infancia por fuerza incurrirá en serios errores. Insistir en la importancia de las vivencias tempranas no implica subestimar el influjo de las posteriores, pero esas impresiones vitales más tardías hablan en el análisis con voz lo bastante alta por boca del enfermo, mientras que es el médico quien debe alzar la voz para defender los títulos de la infancia. Es en el período de la infancia que abarca de los 2 a los 4 o 5 años cuando por vez primera los factores libidinosos congénitos son despertados por las vivencias y ligados a ciertos complejos. Las fantasías de paliza, aquí consideradas, solo aparecen hacia el fin de ese período o después de él. También sería posible que tuvieran una prehistoria, recorrieran un desarrollo y correspondieran a un resultado final, no a una exteriorización inicial. Esta conjetura es corroborada por el análisis. La aplicación consecuente de este último enseña que las fantasías de paliza tienen una historia evolutiva nada simple, en cuyo transcurso su mayor parte cambia más de una vez, su vínculo con la persona fantaseadora, su objeto, contenido y significado. 181. Para estudiar con mayor facilidad estas mudanzas en las fantasías de paliza, me permitiré circunscribir mis descripciones a las personas del sexo femenino, que por otra parte, constituyen mayoría en mi material, 4 contra 2. Además, las fantasías de paliza de los hombres se anuda un tema diverso, que dejaré de lado en esta comunicación. Sin embargo, me empeñaré por no esquematizar más de lo inevitable al exponer una constelación media. Aunque una observación más amplia pudiera revelar una mayor diversidad en ella, estoy seguro de haber captado un suceso típico y de frecuencia no rara. La primera fase de las fantasías de paliza en niñas tiene que corresponder,
pues, a una época muy temprana de la infancia. En ellas hay algo que permanece asombrosamente indeterminable, como si fuera indiferente. La mezquina noticia que se recibe de las pacientes en la primera comunicación. Pegan a un niño, parece justificada para esta fantasía. No obstante, hay otra cosa determinable con certeza, y por cierto siempre en el mismo sentido. El niño azotado, en efecto, nunca es el fantaseador. Lo regular es que sea otro niño, casi siempre un hermanito, cuando lo hay. Puesto que puede tratarse de un hermano o una hermana, no es posible establecer un vínculo constante entre el sexo del fantaseador y el del azotado. Por tanto, la fantasía seguramente no es masoquista, se la llamaría sádica, pero no debe olvidarse que el niño fantaseador nunca es el que pega. En cuanto a quién es, en realidad, la persona que pega, no queda claro al comienzo. Solo puede comprobarse que no es otro niño, sino un adulto. Esta persona adulta indeterminada se vuelve más tarde reconocible de manera clara y unívoca como el padre de la niñita. La primera fase de la fantasía de paliza se formula entonces acabadamente mediante el enunciado: el padre pega al niño. Nota. Empleamos niño en sentido general, sin determinación de sexo. Texto. Dejo traslucir mucho del contenido que luego pesquisaremos si digo, en lugar de ello, el padre pega al niño. Que yo odio. En verdad podemos vacilar en cuanto a si ya a este grado previo de la posterior fantasía de paliza debe concedérsele el carácter de una fantasía. Quizás se trate más bien de recuerdos de esos hechos que uno ha presenciado, de deseos que surgen a raíz de diversas ocasiones, pero estas dudas no tienen importancia alguna. 182. Entre esta primera fase y la siguiente se consuman grandes transmutaciones. Es cierto que la persona que pega sigue siendo la misma, el padre, pero el niño azotado ha devenido otro. Por lo regular es el niño fantaseador mismo, la fantasía se ha teñido de placer en alto grado y se ha llenado con un contenido sustantivo cuya derivación nos ocupará más adelante. Entonces, su texto es ahora: yo soy azotado por el padre. Tiene un indudable carácter masoquista. Esta segunda fase es, de todas, la más importante y grávida en consecuencias, pero en cierto sentido puede decirse de ella que nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria. La tercera fase se aproxima de nuevo a la primera. Tiene el texto conocido por la comunicación de las pacientes. La persona que pega nunca es la del padre, o bien se la deja indeterminada, como en la primera fase, o es investida de manera típica por un subrogante del padre, maestro. La persona propia del niño fantaseador ya no sale a la luz en la fantasía de paliza. Si se les pregunta con insistencia, las pacientes solo exteriorizan: probablemente yo estoy mirando. En lugar de un solo niño azotado, casi siempre están presentes ahora muchos niños. Con abrumadora frecuencia los azotados, en las fantasías de las niñas, son varoncitos, pero ninguno de ellos resulta familiar individualmente. La situación originaria, simple y monótona, del ser azotado puede experimentar las más diversas variaciones y adornos, y el azotar mismo puede ser sustituido por castigos y humillaciones de otra índole. Empero, el carácter esencial que diferencia aún las fantasías más simples de esta fase de las de la primera y establece el nexo con la fase intermedia es el siguiente: la fantasía es ahora la portadora de una excitación intensa, inequívocamente sexual. Y como tal procura la satisfacción onanista. Pero he ahí lo enigmático, porque camino esta fantasía, sádica en lo sucesivo, de unos varoncitos desconocidos y ajenos que son azotados se ha convertido en patrimonio duradero de la aspiración libidinosa de la niña pequeña. No se nos oculta que la trabazón y la secuencia de las tres fases de la fantasía de paliza, así como todas sus otras peculiaridades, han permanecido hasta aquí enteramente incomprensibles. 183. 4. Si no prosigue el análisis a través de esas épocas tempranas en que se sitúa la fantasía de paliza y desde las cuales se la recuerda, la niña se nos aparece enredada en las excitaciones de su complejo parental. La niña pequeña está fijada con ternura al padre, quien probablemente lo ha hecho todo para ganar su amor, poniendo así el germen de una actitud de odio y competencia.
hacia la madre, una actitud que subsiste junto a una corriente de dependencia tierna y que puede volverse cada vez más intensa y más nítidamente consciente a medida que pasen los años, o motivar una ligazón amorosa reactiva, hipertrófica, con aquella. Ahora bien, la fantasía de Paliza no se anuda a la relación con la madre. Están los otros hijos, de edad apenas mayor o menor, que a uno no le gustan por toda clase de razones, pero principalmente porque debe compartir con ellos el amor de los padres, y a quienes, por eso, uno aparta de sí con toda la salvaje energía que la vida de los sentimientos posee en esos años. Si hay un hermanito menor, como en 3 de mis 4 casos, se lo desprecia además de odiarlo, y encima hay que ver cómo se atrae la cuota de ternura que los padres enceguecidos tienen siempre presta para el más pequeñito. Pronto se comprende que ser azotado, aunque no haga mucho daño, significa una destitución del amor y una humillación. Tantos niños se consideran seguros en el trono que les levanta el inconmovible amor de sus padres, y basta un solo azote para arrojarlos de los cielos de su imaginaria omnipotencia. Por eso es una representación agradable que el padre azote a este niño odiado, sin que interese para nada que se haya visto que le pegaran precisamente a él. Ello quiere decir, el padre no ama a ese otro niño, me ama solo a mí. Este es entonces el contenido y el significado de la fantasía de Paliza en su primera fase. Es evidente que la fantasía satisface los celos del niño y que depende de su vida amorosa, pero también recibe vigoroso apoyo de sus intereses egoístas. Por eso es dudoso que se la pueda calificar de puramente sexual, pero tampoco nos atrevemos a llamarla sádica. En efecto, sabemos que al acercarnos al origen suelen borrarse todos los signos distintivos sobre los cuales estamos habituados a edificar nuestras diferenciaciones. Entonces, quizás suene parecido a la profecía que las 3 brujas hicieron a Banquo, no indudablemente sexual, no sádico tampoco, pero sí el material desde el cual ambas cosas están destinadas a nacer después. 184. Nota. En Macbeth, acto primero, escena 3, las brujas le profetizan a Banquo que será menos grande que Macbeth, y más grande, no tan feliz, y más feliz, procrearás reyes, pero no serás rey. Texto. Ahora bien, no hay fundamento alguno para la conjetura de que ya esta primera fase de la fantasía sirva a una excitación que envolviendo a los genitales sepa procurarse descarga en un acto onanista. En esta prematura elección de objeto del amor incestuoso, la vida sexual del niño alcanza evidentemente el estadio de la organización genital. Esto es más fácil de demostrar en el varoncito, pero tampoco es dudoso en el caso de la niña pequeña. Algo como una vislumbre de la posterior meta sexual definitiva y normal gobierna el querer, alcanzar libidinoso del niño. Cabe preguntarse con asombro de dónde proviene, pero es lícito considerar como una prueba de ello que los genitales ya hayan iniciado su papel en el proceso excitatorio. Nunca falta en el varoncito el deseo de tener un hijo con la madre, y es constante en la niña el de recibir un hijo del padre, y ello a pesar de su total incapacidad de aclararse el camino que pudiera llevar al cumplimiento de tales deseos. Que los genitales tienen algo que ver con esto parece establecido para el niño, aunque sus cavilaciones puedan buscar la naturaleza de la intimidad presupuesta entre los padres en vínculos de otra clase, por ejemplo, en el dormir juntos, en el orinar en común y cosas parecidas, y los contenidos de esta índole puedan ser captados en representaciones, palabra antes que eso oscuro que se relaciona con los genitales. Pero llega el tiempo en que la helada marchita esa temprana floración, ninguno de esos enamoramientos incestuosos puede escapar a la fatalidad de la represión. Sucumben a ella a raíz de ocasiones externas registrables que provocan desengaños, como afrentas inesperadas, el indeseado nacimiento de un nuevo hermanito, sentido como una infidelidad, etc. O bien desde adentro, sin racionamientos de esa índole, quizás solo a consecuencia de infoli de un cumplimiento demasiado tiempo anhelado. Es innegable que tales racionamientos no son las causas eficientes, sino que estos vínculos amorosos están destinados a sepultarse alguna vez, no podemos decir debido a qué. Lo más probable es que sucumban porque su tiempo ha expirado, porque los niños entran en una nueva fase de desarrollo en la que se ven precisados a repetir, desde la historia de la humanidad, la represión, esfuerzo de desalojo, de la elección incestuosa de objeto, de igual modo que antes se vieron esforzados a emprenderla. 185. Lo que estuvo presente Incon.
Conscientemente como resultado psíquico de las mociones incestuosas de amor ya no es acogido más por la conciencia de la nueva fase, y lo que de eso ya había devenido consciente es de nuevo esforzado afuera. De manera simultánea con este proceso represivo aparece una conciencia de culpa, también ella de origen desconocido, pero inequívocamente anudada a aquellos deseos incestuosos y justificada por su perduración en lo inconsciente. La fantasía de la época del amor incestuoso había dicho, el padre, me ama solo a mí, no al otro niño, pues a este le pega. La conciencia de culpa Río sabe hallar castigo más duro que la inversión de este triunfo. No, no te ama a ti, pues te pega. Entonces la fantasía de la segunda fase, la de ser uno mismo azotado por el padre, pasaría a ser la expresión directa de la conciencia de culpa ante la cual ahora sucumbe el amor por el padre. Así pues, la fantasía ha devenido masoquista. Por lo que yo sé, siempre es así, en todos los casos es la conciencia de culpa el factor que transmuda el sadismo en masoquismo. Pero ciertamente no es este el contenido íntegro del masoquismo. La conciencia de culpa no puede haber conquistado sola la laisa, la moción de amor tiene que haber tenido su parte en ello. Recordemos que se trata de niños en quienes el componente sádico pudo salir a primer plano de manera aislada y prematura por razones constitucionales. No debemos resignar este punto de vista, pues justamente en estos niños se ve particularmente facilitado un retroceso a la organización pregenital sádico, anal, de la vida sexual. Cuando la represión afecta la organización genital recién alcanzada, no es la única consecuencia de ello que toda subrogación psíquica del amor incestuoso deviene o permanece inconsciente, sino que se agrega esta otra, la organización genital misma experimenta un rebajamiento regresivo. El padre me ama, se entendía en el sentido genital. Por medio de la regresión se muda en, el padre me pega, soy azotado por el padre. Este ser azotado es ahora una conjunción de conciencia de culpa y erotismo. No es solo el castigo por la referencia genital prohibida, sino también su sustituto regresivo, y a partir de esta última fuente recibe la excitación libidinosa que desde ese momento se le adherirá y hallará descarga en actos onanistas. Ahora bien, solo esta es la esencia del masoquismo. 186. La fantasía de la segunda fase, la de ser uno mismo azotado por el padre, permanece por regla general inconsciente, probablemente a consecuencia de la intensidad de la represión. No puedo indicar por qué, a pesar de ello, en uno de mis 6 casos, uno masculino, era recordada conscientemente. Este hombre, ahora adulto, había conservado con claridad en la memoria que solía usar con fines onanistas la representación de ser azotado por la madre. Es cierto que pronto sustituyó a la madre propia por las de compañeros de escuela u otras mujeres que se le asemejarán de algún modo. No hay que olvidar que a raíz de la mudanza de la fantasía incestuosa del varoncito en su correspondiente masoquista se produce una inversión más que en el caso de la niñita, a saber, la sustitución de actividad por pasividad. ¿Y acaso sea este plus de desfiguración, dislocación, lo que proteja a la fantasía de permanecer inconsciente como resultado de la represión? Así, la conciencia de culpa se habría conformado con la regresión. En lugar de la represión, en los casos femeninos, la conciencia de culpa, acaso más exigente en sí misma solo se habría calmado mediante la cooperación de ambas. En 2 de mis 4 casos femeninos se había desarrollado sobre la fantasía masoquista de paliza una superestructura de sueños diurnos muy ingeniosa y sustantiva para la vida de la persona en cuestión, y que tenía como función posibilitar el sentimiento de la excitación satisfecha aún con renuncia al acto onanista. En uno de estos casos, se permitió al contenido de ser azotado por el padre aventurarse de nuevo hasta la conciencia, toda vez que el yo propio se volvía irreconocible mediante un ligero disfraz. El héroe de estas historias regularmente era azotado por el padre, luego solo castigado, humillado, etc. Repito, empero, que por regla general la fantasía permanece inconsciente y debe reconstruírsela en el análisis. ¿Acaso esto dé la razón a los pacientes que pretenden recordar que el onanismo emergió en ellos antes que fantasía de paliza de la tercera fase, que enseguida consideraremos, y esta última se le habría unido solo más tarde, quizá bajo la impresión de escenas escolares? Todas las voces que prestamos crédito a estos indicios no, inclinamos a suponer que el onanismo estuvo gobernado al comienzo por fantasías inconscientes, que luego fueron sustituidas por otras conscientes.
Concebimos como una sustitución hacia la fantasía notoria de paliza de la tercera fase, su configuración definitiva en que el niño fantaseador sigue apareciendo a lo sumo como espectador, y el padre se conserva en la persona de un maestro u otra autoridad. La fantasía, semejante ahora a la de la primera fase, parece haberse vuelto de nuevo hacia el sadismo. 187. Produce la impresión como si en la frase, el padre al otro niño, solo me ama a mí, el acento se hubiera retirado sobre la primera parte después que la segunda sucumbió la represión. Sin embargo, solo la forma de esta fantasía es sádica, la satisfacción que se gana con ella es masoquista, su intencionalidad reside en que ha tomado sobre sí la investidura libidinosa de la parte reprimida y, con esta, la conciencia de culpa que adhiere al contenido. En efecto, los muchos niños indeterminados a quienes el maestro azota son solo sustituciones de la persona propia. Además, aquí se muestra por primera vez algo que semeja una constancia en el sexo de las personas al servicio de la fantasía. Los niños azotados son casi siempre varoncito. Tanto en las fantasías de los varones como en las de las niñas. Y este rasgo no se explica evidentemente por alguna competencia entre los sexos, pues de lo contrario en las fantasías de los varones tendrían que ser más bien niñas las azotadas. Por otra parte, tampoco tiene nada que ver con el sexo del niño odiado de la primera fase, sino que apunta a un complicado proceso que sobreviene en las niñas. Cuando se extrañan del amor incestuoso hacia el padre, entendido genitalmente, es fácil que rompan por completo con su papel femenino, reanimen su complejo de masculinidad, Van Huysen, 1917, y a partir de entonces solo quieran ser muchachos. Por eso los chivos expiatorios que la subrogan son solo muchachos. En los dos casos de sueños diurnos, uno se elevaba casi hasta el nivel de una creación light raria, los héroes eran siempre solo hombres jóvenes, más aún, las mujeres ni siquiera aparecían en estas creaciones, y solo tras muchos años hallaron cabida en papeles secundarios. 5. Espero haber expuesto con suficiente detalle mis experiencias analíticas y pediré solo se tenga en cuenta que los 6 casos tantas veces citados no agotan mi material, sino que yo mismo, y otros analistas, disponemos de un número mayor de casos no tan bien investigados. Estas observaciones pueden utilizarse en varios sentidos, para obtener esclarecimientos sobre la génesis de las perversiones en general, en particular del masoquismo, y para apreciar el papel que cumple la diferencia entre los sexos dentro de la dinámica de la neurosis. 188. El resultado más notable de ese examen atañe a la génesis. Lee las perversiones. Ciertamente permanece inconmovible la concepción de que en ellas pasa al primer plano el refuerzo constitucional o el carácter prematuro de un componente sexual, pero con ello no está dicho todo. La perversión ya no se encuentra más aislada en la vida sexual del niño, sino que es acogida dentro de la trama de los procesos de desarrollo familiares para nosotros en su calidad de típicos, para no decir, normales. Es referida al amor incestuoso de objeto, al complejo de Edipo del niño, surge primero sobre el terreno de este complejo, y luego de ser quebrantado permanece, a menudo solitaria, como secuela de él, como heredera de su carga libidinosa y grabada con la conciencia de culpa que lleva adherida. La constitución sexual anormal ha mostrado en definitiva su poderío esforzando al complejo de Edipo en una dirección determinada y compeliéndolo a un fenómeno residual inhabitual. Como es sabido, la perversión infantil puede convertirse en el fundamento para el despliegue de una perversión de igual sentido, que subsista toda la vida y consuma toda la sexualidad de la persona, o puede ser interrumpida y conservarse en el trasfondo de un desarrollo sexual normal al que en lo sucesivo, empero, sustraerá siempre cierto monto de energía. El primer caso es el ya discernido en épocas preanalíticas, pero la indagación analítica de tales perversiones plenas salva casi el abismo entre ambos. En efecto, con harta frecuencia hallamos que también estos perversos, por lo común en la pubertad, han iniciado un esbozo de actividad sexual normal, pero no tuvo el suficiente vigor, se lo resignó ante los primeros obstáculos, que nunca faltan, y luego la persona retrocedió definitivamente a la fijación infantil. Desde luego, sería importante saber si es lícito afirmar que todas las perversiones infantiles tienen su génesis en D complejo de Edipo. Para decidirlo se requieren ulteriores indagaciones, pero no parece imposible. Si se consideran las
Anamnesis obtenidas de IAS perversiones de adultos, se observa que la impresión decisiva, la primera vivencia, de todos estos perversos, fetichistas, etc., casi nunca se remonta a una fecha anterior al sexto año. Ahora bien, por esa época el imperio del complejo de Edipo ya ha caducado, la vivencia recordada, de tan enigmática eficacia, muy bien pudo subrogar la herencia de aquel. Y es forzoso que los nexos entre ella y el complejo ahora reprimido permanezcan oscuros mientras el análisis no haya arrojado luz sobre el período que se extiende detrás de la primera impresión, patógena. 189. En relación con esto, considérese cuán poco valor tendría, por ejemplo, la tesis de una homosexualidad innata si se apoyara en la comunicación de que la persona en cuestión ya desde su octavo o sexto año sintió preferencia por las de su mismo sexo. Ahora bien, si es en general posible derivar del complejo de Edipo las perversiones, nuestra apreciación de aquel recibe un nuevo refuerzo. En verdad, creemos que el complejo de Edipo es el genuino núcleo de la neurosis, y la sexualidad infantil, que culmina en él, es la condición efectiva de la neurosis. Lo que resta de él como secuela constituye la predisposición del adulto a contraer más tarde una neurosis. Entonces, la fantasía de paliza y otras fijaciones perversas análogas solo serían unos precipitados del complejo de Edipo. Por así decir, las cicatrices que el proceso deja tras su expiración, del mismo modo como la tristemente célebre inferioridad, corresponde a una cicatriz narcisista de esa índole. Debo consignar mi total acuerdo con esta concepción de Marcinowski 1918, quien la ha sustentado con felicidad hace poco. Es bien sabido que este delirio de insignificancia de los neuróticos es solo parcial y por entero conciliable con la existencia de una sobreestimación de sí mismo, oriunda de otras fuentes. Acerca del origen del complejo de Edipo mismo y acerca del destino, probablemente deparado solo al hombre entre todos los animales, de verse obligado a comenzar dos veces su vida sexual, la primera como todas las otras criaturas, desde la primera infancia, y luego, tras larga interrupción, de nuevo 4, en la época y la pubertad, sobre todo. Ello, Cine se relaciona de manera estrecha con su herencia arcaica, me he pronunciado en otro lugar y no me propongo entrar a considerarlo aquí. En cuanto a la génesis del masoquismo, el examen de nuestras fantasías de paliza nos proporciona solo mezquinas contribuciones. Al comienzo parece corroborarse que el masoquismo no es una exteriorización pulsional primaria, sino que nace por una reversión del sadismo hacia la persona propia, o sea por regresión del objeto al yo. Nota. En Pulsiones y destinos de pulsión, 1915. En Más allá del principio de placer 1920, Freud se inclinó, en definitiva, por la posibilidad de que hubiera un masoquismo primario. Texto. Pulsiones de meta. Pasivas son dadas desde el comienzo mismo, sobre todo en la mujer, pero la pasividad no constituye todavía el todo del masoquismo. A este le pertenece, además, el carácter displacentero, tan extraño para un cumplimiento pulsional. 190. La transmutación del sadismo en masoquismo parece acontecer por el influjo de la conciencia de culpa que participa en el acto de represión. Entonces, la represión se exterioriza aquí en tres clases de efectos: vuelve inconsciente el resultado de la organización genital, constriñe a esta última a la regresión hasta el estadio sádico, anal y muda su sadismo en el masoquismo pasivo, en cierto sentido de nuevo narcisista. De estos tres resultados, el intermedio es posibilitado por la endeblez de la organización genital, endeblez que damos por supuesta en estos casos; el tercero se produce de manera necesaria, porque a la conciencia de culpa le escandaliza tanto el sadismo como la elección incestuosa de objeto entendida en sentido genital. ¿De dónde viene la conciencia de culpa misma? Tampoco aquí los análisis nos dan respuesta alguna. Pareciera que la nueva fase en que ingresa el niño la llevara consigo. Y, toda vez que perdura a partir de ese momento, correspondiera a una formación cicatricial como lo es el sentimiento de inferioridad. Según la todavía incierta orientación que hemos logrado hasta ahora respecto de la estructura del yo, la atribuiríamos a aquella instancia que se contrapone al resto del yo como conciencia moral crítica, que en el sueño produce el fenómeno funcional de Silverer, 1910, y se deshace del yo en el delirio de ser notado. Nota. Esta instancia es, por supuesto, la denominada posteriormente, superior. En el yo y el ello 1923.
De pasada señalemos que el análisis de la perversión infantil aquí considerada ayuda a resolver también un antiguo enigma, que, en verdad, ha martirizado más a las personas ajenas al análisis que a los analistas mismos. Pero todavía recientemente el propio E. Bleuler, 1913 ha admitido como algo asombroso e inexplicable que los neuróticos sitúen el onanismo en el centro de su conciencia de culpa. Por nuestra parte, supusimos desde siempre que esa conciencia de culpa se refería al onanismo de la primera infancia y no al de la pubertad, y que debía referírsela en su mayor parte no al acto onanista, sino a la fantasía que estaba en su base, si bien de manera inconsciente vale decir, la fantasía proveniente del complejo de Edipo. 191. Ya consigné la significatividad que la tercera fase, aparentemente sádica, de la fantasía hilo paliza suele cobrar como portadora de la excitación hijo esfuerza al onanismo, y mencioné la actividad fantaseadora que ella suele incitar, una actividad que en parte la continúa en su mismo sentido y en parte la cancela por vía compensatoria. Empero, es de importancia incomparablemente mayor la segunda fase, inconsciente y masoquista, la fantasía de ser uno mismo azotado por él. Pudre, no solo porque continúa su acción eficaz por mediación de aquella que la sustituye, también se pesquisan efectos suyos sobre el carácter, derivados de manera inmediata de su versión inconsciente. Los seres humanos que llevan en su interior esa fantasía muestran una particular susceptibilidad e irritabilidad hacia personas a quienes pueden insertar en la serie paterna. Es fácil que se hagan afrentar por ellas y así realicen la situación fantaseada, la de ser azotados por él padre, produciéndola en su propio perjuicio y para su sufrimiento. No me asombraría que alguna vez se demostrara que esa misma fantasía es base del delirio querulante paranoico. 6. La descripción de las fantasías de Paliza se habría dispersado y vuelto inabarcable de no haberla yo limitado, prescindiendo de unas pocas referencias, a las constelaciones que hallarnos en la mujer. Resumo los resultados. La fantasía de Paliza de la niña pequeña recorre 3 fases, de ellas, la primera y la última se recuerdan como conscientes, mientras que la intermedia permanece inconsciente. Las dos conscientes parecen sádicas, la intermedia, la inconsciente, es de indudable naturaleza masoquista, su contenido es ser azotado por el padre, y a ella adhieren la carga libidinosa y la conciencia de culpa. En la primera y tercera fantasías, el niño azotado es siempre un otro. En la intermedia, solo la persona propia. En la tercera, fase consciente, son, en la gran mayoría de los casos, solo varoncitos los azotados. La persona que pega es desde el comienzo el padre, luego, alguien que hace sus veces, tomado de la serie paterna. La fantasía inconsciente de la fase intermedia tuvo originariamente significado genital, surgió, por represión y regresión, del deseo incestuoso de ser amado por el padre. Dentro de una conexión al parecer más laxa viene al caso el hecho de que las niñas, entre la segunda y la tercera fases, cambian de vía su sexo, fantaseándose como varoncitos. 192. He avanzado mucho menos en el conocimiento de las fantasías de Paliza de los varones, acaso solo porque el material no me resultó propicio. Como es natural, esperé hallar plena analogía entre las constelaciones vigentes en el varoncito y en la niña. En el caso del primero, desde luego, la madre debía reemplazar al padre en esa fantasía. Y en efecto ello pareció corroborarse, pues la fantasía que se consideró la correspondiente en el varón tenía por contenido ser azotado por la madre, luego, por una persona sustitutiva. Sin embargo, esa fantasía en que la persona propia se retenía como objeto se diferenciaba de la segunda fase hallada en la niña por el hecho de que podía devenir consciente. Pero si por esa razón se quería equipararla a la tercera fase de la niña, subsistía una nueva diferencia, a saber, que la persona propia del muchacho no era sustituida por muchas, indeterminadas, ajenas, y menos aún por muchas niñas. Así se malograba la expectativa de un paralelismo íntegro. Mi material masculino incluía solo pocos casos que fantasía infantil de Paliza no se presentara acompañada de serios deterioros de la actividad sexual. Sí, en cambio, un gran número de personas que debían calificarse de masoquistas genuinos en el sentido de la perversión sexual. De ellos, algunos hallaban su satisfacción sexual exclusivamente en el onanismo tras fantasías masoquistas,
otros habían logrado acoplar de tal suerte masoquismo y quehacer genital que por medio de escenificaciones masoquistas y bajo condiciones de esa misma índole conseguían la meta de la erección y eyaculación o se habilitaban para ejecutar un coito normal. A esto se suma el caso, más raro, del masoquista perturbado en su obrar perverso por unas representaciones obsesivas que emergen con intensidad insoportable. Es difícil que los perversos satisfechos tengan razones para acudir al análisis, pero en los tres grupos mencionados de masoquistas pueden presentarse fuertes motivos que los conduzcan al analista. El onanista masoquista se encuentra absolutamente impotente cuando al fin ensaya el coito con la mujer, y quien hasta cierto momento logró el coito con ayuda de una representación o escenificación masoquistas puede descubrir de pronto que esa alianza cómoda para él le falla, pues él genital ya no reacciona a la estimulación masoquista. Solemos prometer, confiados, un pleno restablecimiento a los impotentes psíquicos que nos demandan tratamiento, pero también en esa prognosis debemos ser reservados mientras desconozcamos la dinámica de la perturbación. El análisis nos depara una desagradable sorpresa cuando revela como causa de la impotencia, meramente psíquica, una actitud masoquista extremada, acaso de larga raigambre. 193. Ahora bien, en estos hombres masoquistas descubrimos algo que nos advierte no perseguir más allá por ahora la analogía con las constelaciones halladas en la mujer, sino apreciar el estado de cosas de manera autónoma. Se observa que tanto en las fantasías masoquistas como en las escenificaciones que las realizan, ellos se sitúan por lo común en el papel de mujeres, coincidiendo así su masoquismo con una actitud femenina. Esto es fácil de demostrar a partir de los detalles de las fantasías, pero muchos pacientes incluso lo saben y lo exteriorizan como una certidumbre subjetiva. No modifica en nada las cosas el hecho de que el decorado titral de la escena masoquista se atenga a la ficción de un muchacho, paje o aprendiz, de malas costumbres que debe ser castigado. Ahora bien, las personas que aplican el correctivo son siempre mujeres, tanto en las fantasías como en las escenificaciones. Esto confunde bastante. Uno querría saber también si ya el masoquismo de la fantasía infantil de Paliza descansaba en similar actitud femenina. Por eso dejaremos de lado las constelaciones del masoquismo en el adulto, de difícil esclarecimiento, y consagraremos las fantasías infantiles de Paliza en el sexo masculino. En relación con ello, el análisis de la primera infancia nos proporciona otra vez un sorprendente descubrimiento. La fantasía consciente o susceptible de conciencia, cuyo contenido es ser azotado por la madre, no es primaria. Tiene un estadio previo por lo común inconsciente, de este contenido, yo soy azotado por el padre. Este estadio previo corresponde entonces efectivamente a la segunda fase de la fantasía en la niña. La fantasía notoria y consciente, yo soy azotado por la madre, se sitúa en el lugar de la tercera fase de la niña, en la cual, como dijimos, unos muchachos desconocidos son los objetos azotados. No pude pesquisar en el varón un estadio previo comparable a la primera fase de la niña, pero no quiero formular aquí una desautorización terminante, pues veo muy bien la posibilidad de tipos más complejos. El ser azotado de la fantasía masculina, como la llamaré en aras de la brevedad y espero que sin dar lugar a malentendidos, es también un ser amado, en sentido genital, pero al cual se degrada por vía de regresión. Por ende, la fantasía masculina inconsciente no rezaba en su origen, yo soy azotado por el padre, según supusimos de manera provisional, sino más bien, yo soy amado por el padre. 194. Mediante los consabidos procesos ha sido transmudada en la fantasía consciente, yo soy azotado por la madre. La fantasía de Paliza del varón es entonces desde el comienzo mismo pasiva, nacida efectivamente de la actitud femenina hacia el padre. Entonces, como la femenina, la de la niña corresponde también al complejo de Edipo, solo que el paralelismo entre ambas por nosotros esperado debe trocarse por una relación de comunidad de otro tipo. En ambos casos la fantasía de Paliza deriva de la ligazón incestuosa con el padre. Nota. Una fantasía de Paliza desempeña un papel en el análisis del Hombre de los Lobos, 1918. Texto. Con miras a obtener una visión panorámica será útil que inserte en este punto las otras concordancias y diversidades entre las fantasías de Paliza de ambos sexos. En la niña, la fantasía masoquista inconsciente parte de la postura edípica normal, en el varón, de la trastornada, que toma al padre como objeto de amor. En la niña, la fantasía
Tiene un grado previo, la primera fase, en que la acción de pegar aparece en su significado indiferente y recae sobre una persona a quien se odia por celos. Ambos elementos faltan en el varón, aunque quizás una observación más feliz podría eliminar esta diferencia. En el paso a la fantasía consciente que sustituye a la anterior, la tercera fase, la niña retiene la persona del padre y, con ella, el sexo de la persona que pega, pero cambia a la persona azotada y su sexo, de suerte que al final un hombre pega a niños varones. Por lo contrario, el varón cambia persona y sexo del que pega, sustituyendo al padre por la madre, y conserva su propia persona, de suerte que al final el que pega y el que es azotado son de distinto sexo. En la niña, la situación originariamente masoquista, pasiva, es transmudada por la represión en una sádica, cuyo carácter sexual está muy errado. En el varón sigue siendo masoquista y a consecuencia de la diferencia de sexo entre el que PCGI y el isolatio conserva más semejanza con la fantasía originaria, de intención genital. El varón se sustrae de su homosexualidad reprimiendo y refundiendo la fantasía inconsciente. Lo curioso de su posterior fantasía consciente es que tiene por contenido una actitud femenina sin elección homosexual de objeto. En cambio, mediante este mismo proceso la niña escapa al reclamo de la vida amorosa, se fantasea varón sin volverse varonilmente activa y ahora solo presencia como espectadora el acto que sustituye a un acto sexual. 195. Estamos autorizados a suponer que no es mucho lo que cambia por la represión de la fantasía inconsciente originaria. Todo lo reprimido, desalojado, y sustituido para la conciencia se conserva en lo inconsciente y sigue siendo eficaz. No ocurre lo mismo con el efecto de la regresión a un estadio anterior de la organización sexual. Creeríamos, acerca de ella, que modifica también las constelaciones en lo inconsciente, de suerte que en ambos sexos no se conservaría en lo inconsciente, tras la represión, la fantasía pasiva, de ser amado por el padre, sino la masoquista, de ser azotado por él. Tampoco faltan indicios de que la represión ha logrado su propósito solo muy imperfectamente. El muchacho, que quería huir de la elección homosexual de objeto y no ha mudado su sexo, se siente empero como mujer en su fantasía consciente y dota a las mujeres azotadoras con atributos y propiedades masculinos. La niña, que sí resigna su sexo y en el conjunto ha operado una labor represiva más radical, no se suelta empero del padre, no osa pegar ella misma, y puesto que ha devenido muchacho, hace que sean principalmente muchachos los azotados. Sé que no han quedado satisfactoriamente esclarecidas las diferencias aquí descritas sobre el comportamiento de las fantasías de paliza en ambos sexos, no obstante, abandono el intento de desentrañar estas complicaciones estudiando su dependencia de otros factores, porque yo mismo no considero exhaustivo el material de observación. Ahora bien, hasta donde éste alcanza, querría utilizarlo para someter a examen dos teorías que, contrapuestas entre sí, tratan ambas sobre el vínculo de la represión con el carácter sexual, presentándolo, cada una en determinado sentido, como muy estrecho. Anticipo que las considero a ambas desacertadas y engañosas. La primera de estas teorías es anónima. Me fue expuesta hace muchos años por un colega que en ese tiempo mantenía relaciones de amistad conmigo. Su grandiosa simplicidad es tan cautivadora que cabe preguntarse, con asombro, por qué desde entonces solo ha estado presente en la bibliografía a través de alusiones dispersas. Se apuntala en la constitución bisexual de los individuos humanos y hace ver a se jue en cada quien el motivo de la represión sería la lucha entre los caracteres sexuales. 196. El sexo de más intensa plasmación, predominante en la persona, ha reprimido a lo inconsciente a la subrogación anímica del sexo derrotado. El núcleo de lo inconsciente, lo reprimido, sería entonces en todo ser humano lo del sexo contrario presente en él. Por cierto, ello solo puede tener un sentido concreto si consideramos presidido el sexo de un ser humano por la conformación de sus genitales, de lo contrario se volvería incierto. ¿Cuál es el sexo más intenso en él? Y correríamos el riesgo de volver a derivar como resultado de la investigación lo que debía constituir su punto de partida. Resumido en breves términos, en el hombre lo reprimido inconsciente se reconduce a emociones pulsionales femeninas, y a la inversa en la mujer. La segunda teoría es de origen más reciente, coincide con la primera en cuanto supone, también, que la lucha entre los dos sexos es lo decisivo para la represión.
Pero lo demás entra por fuerza en oposición con ella, no invoca unos apoyos biológicos, sino sociológicos. Esta teoría de la protesta masculina, formulada por Alfred Adler, tiene por contenido que todo individuo se resiste a permanecer en la línea femenina de desarrollo inferior, y esfuerza hacia la línea masculina, la única satisfactoria. A partir de esta protesta masculina, Adler explica en términos universales tanto la formación del carácter como la de la neurosis. Por desdicha, aquel distingue con tan poca nitidez esos dos procesos, que por cierto deberían considerarse separadamente, y además presta atención tan escasa al hecho mismo de la represión, que uno se expone al peligro de incurrir en un malentendido si intenta aplicar la doctrina de la protesta masculina a la represión. Opino que ese intento no podría dar otro resultado que la protesta masculina, la voluntad de apartarse de la línea femenina, es en todos los casos el motivo de la represión. Entonces, lo represor sería siempre una moción pulsional masculina, y lo reprimido, una femenina. Pero también el síntoma sería resultado de una moción femenina, puesto que no podemos desconocer su carácter, a saber, que se trata de un sustituto de lo reprimido que se hn harto paso desafiando a la represión. Ensayemos ahora ambas teorías, que tienen en común por así decir la sexualización del proceso represivo, en el ejemplo de la fantasía de paliza aquí estudiada. 197. La fantasía originaria yo soy azotado por el padre, corresponde en el varoncito a una actitud femenina. Por tanto, exterioriza su disposición de sexo contrario. El hecho de que sucumba a la represión parece corroborar la primera teoría, que ha formulado la regla según la cual lo del sexo contrario coincide con lo reprimido. Claro que ya responde menos a nuestra expectativa este otro hecho, la fantasía consciente, que sale a la luz tras una represión exitosa, vuelve a exhibir la actitud femenina, solo que ahora hacia la madre. Pero no entraremos a considerar esta duda, puesto que la decisión es inminente. La fantasía originaria de la niña, yo soy azotada, vale decir, amada, por el padre, corresponde sin duda, como actitud femenina, al sexo manifiesto predominante en ella. Por tanto, de acuerdo con la teoría, debería sustraerse a la represión y no tendría que devenir inconsciente. Pero efectivamente deviene tal y experimenta una sustitución por una fantasía consciente que desmiente el carácter sexual manifiesto. Esa teoría no nos sirve entonces para entender las fantasías de paliza, que la refutan. Podría objetarse que esas fantasías se presentan y experimentan tales destinos justamente en muchachos femeninos y en niñas masculinas, o que el responsable de ellas es un rasgo de feminidad en el varón y de masculinidad en la niña, en aquel responsable de la génesis de la fantasía pasiva, y en esta, de su represión. Nos inclinaríamos a conceder similitud a esta concepción, pero el aseverado nexo entre carácter sexual manifiesto y elección de lo destinado a reprimirse no resultaría, aún así, menos insostenible. En el fondo, solo observamos que en individuos masculinos y femeninos sobrevienen, y pueden devenir conscientes por represión, tanto mociones pulsionales masculinas cuanto femeninas. La teoría de la protesta masculina parece pasar mucho mejor la prueba de su aplicación a las fantasías de paliza. Tanto en el varón como en la niña, la fantasía de paliza corresponde a una actitud femenina, vale decir, a una permanencia en la línea femenina. Y ambos sexos, mediante represión de la fantasía, se apresuran a librarse de esa postura, actitud. Es verdad que la protesta masculina parece alcanzar pleno éxito únicamente en la niña, quien presenta un ejemplo poco menos que ideal de la acción de dicha protesta. En el varón, el éxito no es cabalmente satisfactorio. La línea femenina no es resignada y el muchacho por cierto no está, encima, en su fantasía masoquista consciente. 198. Por eso responde a la expectativa derivada de esta teoría que en la fantasía discernamos un síntoma nacido del fracaso de la protesta masculina. Pero nos deja perplejos el hecho de que la fantasía surgida en la niña tras la represión tenga igualmente el valor y el significado de un síntoma. Es que aquí, donde la protesta masculina ha cumplido cabalmente su propósito, deberían faltar las condiciones para la formación de síntoma.
Antes de extraer de esa dificultad la conjetura de que todo el enfoque de la protesta masculina es inadecuado para los problemas de las neurosis y perversiones e infecundo en su aplicación a ellos, dejaremos las fantasías de paliza para dirigir nuestra mirada a otras exteriorizaciones pulsionales de la vida sexual infantil que igualmente sucumben a la represión. En efecto, nadie puede dudar de que existen también deseos y fantasías que de antemano responden a la línea masculina y expresan mociones pulsionales de ese carácter, por ejemplo, impulsos sádicos o las concupiscencias del varoncito hacia su madre, surgidas del complejo de Édipo normal. Y tampoco es dudoso que ellos, de igual modo, pueden ser afectados por la represión. Si la protesta masculina parecía explicar bien la represión de las fantasías pasivas, más tarde masoquistas, se vuelve del todo inutilizable justamente para el caso contrapuesto, el de las fantasías activas. O sea, la doctrina de la protesta masculina es por completo inconciliable con el hecho de la represión. Solo quien esté dispuesto a desechar todas las adquisiciones obtenidas en psicología, desde la época de la primera cura catártica de Breuer y a través de ella, puede esperar que el principio de la protesta masculina adquiera significación para esclarecer las neurosis y perversiones. La teoría psicoanalítica, apoyada en la observación, sostiene que no es lícito sexualizar los motivos de la represión. El núcleo de lo inconsciente anímico lo constituye la herencia arcaica del ser humano, y de ella sucumbe al proceso represivo todo cuanto, en el progreso hacia fases evolutivas posteriores, debe ser relegado por inconciliable con lo nuevo y perjudicial para él. Esta selección se logra en un grupo de pulsiones mejor que en los otros. Estas últimas, las pulsiones sexuales, en virtud de particulares constelaciones que ya han sido puestas de manifiesto muchas veces, son capaces de hacer fracasar el propósito de la represión, esfuerzo de suplantación, y conquistarse una subrogación a través de formaciones sustitutivas perturbadoras. 199. Por eso la sexualidad infantil, que sucumbe a la represión, es la principal fuerza pulsional de la formación de síntoma, y por eso la pieza esencial de su contenido, el complejo de Edipo, es el complejo nuclear de la neurosis. Espero haber suscitado con mi comunicación la expectativa de que también las aberraciones sexuales de la infancia y de la madurez sean ramificaciones del mismo complejo. Nota. Hay algunas consideraciones ulteriores sobre la primera fase de la fantasía de la paliza en las niñas en el trabajo de Freud sobre la diferencia anatómica entre los sexos 1925. 200.